Vous êtes des hommes qui allez me juger. Et je ne suis qu'une femme. Pourtant, je vous regarde en face. Nous n'avons jamais voulu que le triomphe des grands principes de la Révolution. Prenez ma vie si vous la voulez. Je ne suis pas femme à vous la disputer un seul instant. Puisqu'il semble que tout cœur qui bat n'a droit qu'à un peu de plomb. J'en réclame ma part. Si vous me laissez vivre, je ne cesserai de crier vengeance. Si vous n'êtes pas des lâches, tuez-moi. Aquí vemos a una mujer, una libertaria, una anarquista, una feminista, que en el ni tan lejano siglo XIX nos dio cátedra sobre valentía y confrontación, sobre lucha y rebelión. Ella es Louise Mitchell, y hoy te la presento. Siempre dije que en este canal, y siendo yo un hombre, y por tanto privilegiado completamente por pertenecer al género que el patriarcado alza como sujeto de mayor importancia en la historia, sabiendo que toda la historia del mundo fue escrita para que nuestros penes sean los protagonistas y héroes de las batallas, aprendiendo la importancia de cuestionar los privilegios que nos regalaron únicamente por ser hombres, no soy quien para hablar en mi canal sobre feminismo, ni de enseñar sobre tal, porque yo no sufro de las miles de penurias que sufren mis compañeras, mis amigas, mis hermanas, mis familiares, mujeres, y que lo sufren por el solo hecho de ser mujeres. No sufro de acoso callejero, no siento el miedo de ser violado si ando solo, no siento miedo a ponerme un pantalón corto si es que hace calor, en fin, no podría ni pretendería hablar por quienes han sido siempre acalladas por mi género. Por lo que en este video no voy a explicar nada sobre feminismo, porque para hablar sobre feminismo nada mejor que una mujer, para explicarlo desde sus propias vivencias y sus propias experiencias. Lo que haré en este video y en algunos otros más adelante será indagar en una personaje abordándola desde un punto de vista histórico, como una mujer que fue una de las primeras que alzó la bandera negra del anarquismo y que luchó incesantemente hasta el día de su muerte, tanto desde las barricadas como en el campo de la educación. Una de las primeras anarcofeministas. Una mujer que si bien planteó teoría, se destaca justamente por su praxis. Louise Mitchell fue la hija de una sirvienta y de su patrón terrateniente, aunque no se sabe bien si quizás su progenitor en realidad fuera el hijo de ese patrón. Logramos entonces inferir un poco el contexto en que se daban estas relaciones. Claro, onda así como en la cueca que conocemos hoy, el patrón tratando de pisar a la china como si fuera una gallina y listo, no pasa nada, la sirvienta embarazada del patrón. En el caso de Louise Mitchell, fue educada por sus abuelos paternos, quienes se autoproclamaban republicanos y racionalistas. En esta parte se diferencia de otras obreras que trabajaban analfabetas en el campo mayoritariamente. El abuelo y la abuela de Louise Mitchell le enseñan a leer, a escribir. Louise aprende de música y sobre las ideas de la ilustración. Onda Voltaire, Rousseau, Montesquieu, etcétera, etcétera, etcétera. Ella reflexiona sobre la importancia del aprendizaje como herramienta de liberación, de emancipación, para toda la clase trabajadora. Aprender, concientizarse y accionar. Louise Mitchell estudia para ser maestra, pero como estipulaba la ley, para tener su propia escuela y ejercer como institutriz, debía hacer el juramento a este bigotón con cara de sueño. Napoleón III, quien era el emperador de los franceses. Louise dijo, yo ni loca le juro fidelidad a este sujeto, así que se negó, por lo que no podía trabajar en la enseñanza pública, pero da igual. Entre el año 1852 y el año 1855, igualmente abrió un montón de escuelas libres en varias poblaciones, pero los problemas no tardan en llegar. La educación igualitaria entre hombres y mujeres y entre ricos y pobres no era bien vista por los papás y mamás de algunos estudiantes. No compartían sus métodos, pero ¿de qué métodos estamos hablando, tío Joaquín? Ella fomentaba la participación activa de las estudiantes en la escuela, realizaba más bien trabajos prácticos que memorísticos, enfatizándolo en un aprendizaje racionalista, de desarrollo de las ciencias naturales y la observación respetuosa a la naturaleza, en una época en la que la varilla, la patada y el castigo eran los métodos de enseñanza vigentes. Introdujo el teatro en las escuelas, obviamente prohibió los castigos y la coacción moral. Por ahí Louise conoce a este viejito que se llamaba Victor Hugo y era uno de los escritores, poetas y dramaturgos más pulentos de su época. Influyó mucho en el estilo literario de Louise, se hicieron bien amiguis y se mandaban cartas bien seguido. Louise se va a París,
la ciudad, no la multitienda, en donde levanta una escuela en la que trabaja arduamente, mientras escribe y escribe sin descanso. Sus obras comienzan a ver la luz, pues ella como mujer sabe lo misógino que es el ambiente literario, así que firma sus poemas con el nombre de Enjolras y listo. No pasó mucho tiempo para que Lois se vea inmersa en el ambiente revolucionario que comenzaba en París. Colaboró entonces en los periódicos obreros con sus escritos y poemas. Connotada ya en el ambiente, no se conocían escritos públicos de mujeres, porque no las dejaban y no porque no escribieran, obviamente. Sin embargo, al parecer la misoginia era más grande que tus libros, querida Lois. La hostilidad hacia las mujeres, ya sean obreras, ilustradas o aristócratas, se daba incluso entre los revolucionarios. Un ejemplo son las obras de quien ella consideró amigo algún día, el peladito nerd de quien hablamos hace un tiempo en este canal, Joseph Proudhon, quien en el texto Amor y Matrimonio ataca todo el rato a la mujer. Pero entre tanta decepción, Lois conoce a Théophile Ferret, quien sería después su pareja sentimental, pero que no duraría mucho por factores externos. Bien, todo esto pasaba mientras Francia vive un momento difícil. Sí, igual que en la Segunda Guerra Mundial, que se le vienen unos años más, con la ciudad de París sitiada por el ejército de Bismarck. El bigotón emperador Napoleón III es derrotado por los prusianos, y como es costumbre, se prepara la marcha de los vencedores sobre París. Sí, siempre pasa. En septiembre de 1870, el presidente del gobierno provisional de la República, Adolphe Thiers, se va a Versalles, y París, ahora en manos de los y las artesanas y obreros, proclama la República. Los parisinos y parisinas no están interesados en rendir la ciudad ni someterse a los prusianos, así que se organizan por barrios y a las barricadas. En la calle tenemos a socialistas como onda Karl Marx, anarquistas tipo Bakunin, internacionalistas, la clase proletaria, hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos, etc. La población se organiza a partir del diálogo y la asamblea permanente. La clase trabajadora toma conciencia de su propia fuerza. Los versalleses, que ya se habían rendido, dijeron que era una buena idea hacerlas de lacayos de los prusianos, así que hostigaron al pueblo parisino. Y aquí vemos a Lois Mitchell vestida de guardia nacional para pasar piola. En enero de 1871, en primera línea, abriendo fuego contra las tropas del general Trochu. Ella es parte de esa multitud organizada y armada que defiende París del ejército invasor y de los lamebotas de los versalleses. Estas mujeres salieron a la calle, encendieron las barricadas de París, asombrando a su generación por su valentía y su convicción. Aquí Lois Mitchell comienza a hacerse cargo de su tajada que le corresponde en los anales de la historia de los movimientos sociales. Lois Mitchell, de 40 años, representa el espíritu de la Comuna de París, donde las mujeres no solamente conquistan su derecho al trabajo, a la educación y al divorcio, sino también a poder combatir a la par con los hombres, ya sea con armas o haciéndolas de ambulancia. El hecho de que se incluyeran a las mujeres explotadas por el comercio sexual para estas luchas fue todo un conflicto contra los prejuicios de los combatientes varones, quienes decían que las manos de las prostitutas estaban demasiado sucias para realizar estas labores. Las mujeres debieron enfrentarse a un doble enemigo. Por un lado, el gobierno de Versalles, enemigo de la revolución, y del otro lado, un enemigo interno, con la resistencia de sus propios compañeros de revolución, quienes de alguna forma se oponían a mucha igualdad cuando se trataba de nuestros privilegios de género. Fueron objeto de burla por parte de sus compañeros, pues rompía con los roles que el patriarcado asignaba y asigna a las mujeres. Son poco femeninas y pierden todo el encanto disparando fusiles. Y bueno, ¿para qué te voy a decir los comentarios que hacían los enemigos que tenían en común tanto revolucionarios como revolucionarios? El término feminazi aún no se acuñaba, pero sí que las trataban de marimacho y se les acusaba de ser poco femeninas. Lois y las demás ya se dieron cuenta que, como en otras revoluciones, la conquista de la igualdad universal por parte de los revolucionarios excluía siempre a las mujeres. Los explotados usaban, y usamos aún, nuestras propias cadenas para dominar a quienes Simone de Beauvoir denominó el segundo sexo. Estas mujeres, si bien no se autoproclamaron con el concepto de feministas, se les considera pioneras del feminismo anarquista, luchando contra el machismo y el patriarcado. En fin, las cabras decidieron entonces autoorganizarse entre ellas y formar asociaciones femeninas como la Unión de Mujeres para la Defensa de París y Cuidado de los Heridos, que aglutinó a muchas mujeres pertenecientes a la Primera Internacional. Como en la Comuna las decisiones estaban sujetas a votos, la influencia femenina logró ciertas mejoras en sus condiciones.
entre las que se encontraban la apropiación de fábricas abandonadas por los burgueses y entregarlas a las trabajadoras. Para Louise Michel hay 5 premisas fundamentales. Primero, al estar las mujeres subyugadas, sí o sí serán víctimas de injusticias. Por ende, la relación entre géneros debe cambiar. Hombres y mujeres deben ir a la par, sin que quien se supone más fuerte quiera dominar a quien supone más débil. Segundo, la subordinación femenina no es para nada natural, sino que está completamente determinada por la sociedad. La mujer en la calle es una mercancía, en los conventos se oculta como en una tumba, atada a la ignorancia. En la casa es aplastada por sus cargas y los hombres quieren mantenerlas así. Tercero, las mujeres deben organizarse entre ellas para solucionar esto. Louise considera que la mujer tiene toda la fuerza capaz de destruir el sistema patriarcal y crear nuevas formas de relación social. Aquí se manda tremenda frase: tened cuidado del día en que las mujeres se cansen de todo lo que les rodea y se levanten contra el viejo mundo. Ese día comenzará un mundo nuevo. Cuarto, Louise Michel condena el matrimonio porque es un negocio más, que con el patrocinio de la iglesia y el Estado fomentan la mercantilización del sexo y la apropiación del cuerpo de las mujeres. Ante eso dice que ni los varones, ni el Estado, ni la iglesia deben tener potestad para decidir sobre la sexualidad y el cuerpo de ellas. El matrimonio es una especie de prostitución legalizada. Las hijas del pueblo son vendidas en las calles a cualquiera, y las hijas de los ricos son vendidas por una dote, las entregan a quien quieren. Louise además habló de las escuelas libres de segregación de género y, adelantada a su época, proponía la educación sexual. La tarea de los profesores es dar a la gente los medios intelectuales para rebelarse. Quinto, quiere terminar con la opresión sexista. Para ello, las mujeres deben mantenerse activas en la lucha revolucionaria contra el machismo, contra el capital, autoorganizándose desde abajo en una democracia popular basada en la acción directa, ya que el voto por el que luchaban las sufragistas burguesas no representaba una amenaza a la estabilidad del sistema capitalista y patriarcal. O sea que Louise Michel es claramente una anarcofeminista. Visualizaba que las mujeres no se iban a liberar por medio de los votos, sino que por medio de su propia fuerza. La cosa iba por la revolución social y no con la política parlamentaria. Imagina todas estas proclamas en una Francia del siglo XIX, en una sociedad que ponía a las mujeres en una condición de menores de edad, sometidas ya sea al padre y después al marido, sin derecho a nada, ni al divorcio, ni a ejercer actividades independientes, nada. ¿Para qué te digo una mujer pobre? Doble explotación. Por esto y más, Louise Michel se muestra esperanzada con la Comuna de París. Esa comuna que desde el 18 de marzo de 1871 estaba tomando su propio rumbo, creando una nueva forma de gobierno, con delegados electos y totalmente revocables que cobran un sueldo obrero. Las deudas de los inquilinos fueron condonadas, se expropiaron talleres abandonados y fueron cedidos a cooperativas obreras. Se estableció una igualdad de las mujeres frente a la ley, separando la iglesia y el Estado, expropiando al clero. Se elimina el ejército permanente, se elimina la policía, se elimina también la burocracia. Obvio que todo esto era una amenaza de los orcos para una Europa que era completamente capitalista. Todo iba súper, hasta que el ejército de Versalles, respondiendo al llamado de la burguesía francesa, aliada con los prusianos, atacan la Comuna de París. Las primeras en atender al ataque fueron las mujeres, quienes valientes se arrojaron al ataque y la defensa, armaron las barricadas. Incluso las mujeres de la comuna le llamaron les pétrolas, las pétrolas, las incendiarias. En el cementerio de Montmartre, Louise Michel viste las botas de soldado y dispara su fusil. Allí en la Resistencia, mientras suenan los disparos y las flores de las tumbas vuelan por todas partes. Era la semana del 20 de mayo de 1871. Michel va por refuerzos. 50 personas van quedando, 25, luego 15. Finalmente solo 3 personas defienden la barricada. La comuna llega a su fin, pero no sin haber peleado hasta el último minuto. Según las fuentes, más de 30.000 personas fueron asesinadas en esta semana sangrienta. En un muro del cementerio del Père-Lachaise, cientos de luchadores y luchadoras fueron fusiladas. Entre esos, el hombre a quien, como dije antes, Louise había amado, Théophile Ferré. Louise logró escapar, pero su mamá fue apresada por la policía, por lo que nuestra valiente protagonista debió entregarse para salvar su vida y fue hacinada en prisión. En el juicio se muestra comprometida a que mientras siga con vida, seguirá dando la lucha. Así que bueno,
Fácil, la llevaron al exilio en una isla del Océano Pacífico colonizada por los franceses, Nueva Caledonia. En el camino, Louise Michel se asume como anarquista luego de reflexionar sobre sus experiencias en la comuna. Ya estando en esta islita, convive con el pueblo Kanako, quienes eran indígenas sometidos a la opresión de los franceses. Louise aprende el idioma, enseña a los niños y a las niñas kanacas y apoya su causa. Muchos años en la isla dijeron, ya bueno, qué tan mal le hará esta señora a nuestra sociedad capitalista e idiota. Así que la hacen retornar a Francia en 1880, pero vuelve a ser encarcelada por participar en movilizaciones contra el desempleo, que culminan en saqueos y enfrentamientos con la Yuta. Multiplica conferencias e intervenciones en mitines. Y en 1883, en uno de estos mitines, Louise, para diferenciarse de los socialistas parlamentarios y autoritarios, que tiempo después van a andar cazando anarquistas, se pronuncia a favor de adoptar la bandera negra para identificar a los y las anarquistas. Ya en la cárcel salta en defensa de las prostitutas encarceladas y denuncia la explotación hacia ellas por parte de la sociedad. Louise tiene la amnistía del presidente en el año 1886, pero Louise dice no, perrito, pero luego lo piensa mejor y bueno, al final lo acepta. Pero estando afuera sigue peleando, pero ahora contra la pena de muerte. Por ahí entonces viaja de aquí para allá, finalmente es víctima de un atentado por parte de un monárquico, entonces tiene 2 tiros en la cabeza. Pero sobrevive, y cuando lo hace, se niega a denunciar a su agresor frente a los tribunales del capital. Pero por otras manifestaciones es arrestada otra vez, le ofrecen libertad provisional otra vez, pero la rechaza porque los demás detenidos no se beneficiarían de eso, así que se niega a dejar la celda. No voy a abandonar la cárcel mientras mis compañeras sigan presas. El médico dice, esta señora ya se puso media loca, y la manda a internar a un psiquiátrico, que es otra cárcel más, pero no solamente del cuerpo, sino que también de la mente. Pero las autoridades, con miedo por la reacción de otros y otras anarquistas, acaban liberándola y se va a Londres, donde más tranquila gestiona su escuela libertaria. Muere en enero de 1905, y hasta hoy su espíritu indomable y caótico es la imagen de la Comuna de París. Con la historia de esta mujer, dejo sellado el destino de este canal. Nada que va, solo que hasta aquí dejo la primera temporada de Escupamos la Historia. Agradecido por los lindos comentarios de apoyo y los hermosos comentarios de tanto facho y tanto racista con pataleta por mi contenido. Agradecido por los más de 1000 suscriptores y suscriptoras en este primer año del canal. Y muy pronto seguiré subiendo más material para que sigamos chismeando sobre la historia. Lemoria, Pupeñi, Capulamien, Lemoria, Puwenui, Peucayal.